Crónica de un desamor anunciado y el amor de Dios, segunda parte, es un artículo de Manuel López, correspondiente al número 262 de la revista, En la calle recta. La luz engullida por las tinieblas. Los acontecimientos más importantes de las últimas horas de Jesús tuvieron lugar en medio de la oscuridad. La traición en el huerto de Getsemaní, el juicio amañado ante el Sanedrín, ante Pilatos y Herodes. Pero ahora, en el momento real de su muerte, aunque en pleno día, lo invade toda una oscuridad inexplicable. Desde el mediodía, hasta la media tarde, quedó toda la tierra sumida en la oscuridad entre las 12, la hora sexta y las 15, la hora novena. Una mano de lo alto cubrió el sol. Cuando el Salvador nació, la noche se iluminó y la gloria del Señor rodeó a los presentes con su resplandor. En el Gólgota el día dio paso a la más tenebrosa oscuridad. En Belén, los ángeles adoraban a Dios, LC. 2:13, en el Gólgota, legiones de huestes de las tinieblas llenaban la impenetrable oscuridad, esperando que las tinieblas por fin triunfasen sobre la luz. Desde las 12 a las 15, y mientras Jesús agonizaba, hubo oscuridad total. En la Biblia, la oscuridad diurna se interpreta y considera como una señal del disgusto de Dios. Un claro ejemplo de ello es lo sucedido en Egipto, con la oscuridad, la penúltima plaga, justo antes de la Pascua, Ex. 10, 21, 23. Dios estaba juzgando, ¿pero a quién? La operación AUCA fue una tentativa de contacto de 5 misioneros evangélicos estadounidenses con los indígenas Huaorani, en la selva del Ecuador. Los Huaorani era una tribu aislada, conocida por su violencia contra su propia gente y contra los extranjeros que se internaban en su territorio. Con la intención de ser los primeros en evangelizarles, los misioneros empezaron a hacer vuelos regulares sobre sus asentamientos en septiembre de 1955, soltando pequeños regalos, como cazuelas y botones, desde el aire. Tras varios meses, durante los cuales intercambiaron regalos, el 2 de enero de 1956, los misioneros construyeron un campamento Palm Beach, junto al río Curaran, a unas pocas millas de un poblado. Todo terminó trágicamente el 8 de enero, cuando los 5 misioneros, Jim Elliot, Nate Saint, Ed Cully, Peter Fleming y Roger Youderian, fueron atacados y asesinados por un grupo de guerreros Huaorani. La noticia de sus muertes fue transmitida a todo el mundo, e incluso la revista Life cubrió el suceso con un reportaje fotográfico. Aquello parecía el fin, es como si la luz hubiese sido engullida por las tinieblas. Varios años después de la muerte de los misioneros, la viuda de Jim Elliot, Elizabeth y la hermana de Nate Saint, Rachel, regresaron a Ecuador como misioneras para vivir entre los Huaorani. Finalmente terminaron convirtiendo a muchos, incluso a los asesinos de sus seres queridos. La Biblia compara en ocasiones a Dios con el sol, podemos ver gracias a él. Es la fuente de la vida, ya que sin la luz es imposible la fotosíntesis. Es el astro sobre el cual gira la tierra. Por asombroso que parezca, en el Gólgota. El autor de la vida misma debía gustar la muerte. Allí, las mismas puertas del infierno se abrieron de par en par y se tragaron a la luz del mundo. Jesús experimentó todo el horror del mismo infierno en nuestro lugar. Victoria a través de la derrota. Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo: mirad, llama a Elías. Y corrió uno y empapando una esponja en vinagre, y poniéndola en una caña, le dio a beber, diciendo: dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo: verdaderamente este era hijo de Dios. Mr. 15, 35, 39. La cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo, en el cual moraba la gloria Shekinah de Dios, separaba al pueblo de la presencia de un Dios 3 veces santo. Esta cortina estaba bordada con querubines, segunda Cr. 3, 14. En Génesis 3, 24, la Biblia nos cuenta que echó, pues, fuera al hombre, y puso al oriente del huerto del Edén querubines, y una espada encendida que se revolvía por todos lados, para guardar el camino del árbol de la vida. 2 querubines guardan el camino de regreso al jardín. La iglesia primitiva enseñó que el lugar santísimo era el Edén. Los querubines están colocados en el oriente del jardín. Al templo se ingresaba desde el lado este, oriente, y se procedía hacia el oeste, desde el patio exterior al lugar santo y finalmente, hacia el lugar santísimo. Los 2 querubines en las cortinas del lugar santísimo, representan a los ángeles que guardan el camino. Solo una vez al año, el sumo sacerdote podía entrar, en el día más santo del año, la Pascua.
Lo hacía para ofrecer un sacrificio de sangre, por la expiación de los pecados. En el momento justo en el cual Jesús expiró, esa cortina se rasgó en dos. Se rasgó de arriba a abajo, abriendo un camino de regreso al cielo. La pregunta del millón es: ¿quién es este? ¿Quién es Jesús? La respuesta del centurión romano fue: verdaderamente este era el Hijo de Dios. La única persona a la cual el centurión hubiese llamado Hijo de Dios era el César. Este soldado habría visto innumerables veces la muerte cara a cara. Por su espada la habría administrado a muchos durante sus campañas. Estaría curtido en la batalla. Pero, ¿qué fue lo que vio el centurión en el rostro de Jesús? No sé si has visto fallecer a alguien, es algo que no se olvida fácilmente. Puede que hayas visto morir a una o dos personas. El centurión muy probablemente había visto morir a muchas, y muchas de ellas por obra suya. Ciertamente vio algo en la muerte de Jesús, diferente, que nunca había visto antes. Quizás la ternura de Jesús, a pesar del terror, atravesó su dureza. La belleza de Jesús en su muerte, debió inundar la oscuridad de su corazón con la luz de Dios. Jesús por primera vez, en su eternidad, siendo Dios como era, no siente el amor del Padre, no siente su compasión, no percibe que le sostenga. Antes Dios el Padre era su sol, su luz, ahora el sol se vuelve completa oscuridad. Se encontraba sin Dios, completamente solo, desamparado. Todo lo que Dios había sido para él, ahora había dejado de ser. Se sentía sin Dios, privado de su comunión. Experimentando sentimientos encontrados, cuando el juez dice: apartaos de mí, malditos, maldito es el que es colgado de un madero. Este es el infierno que él sufrió. El insondable océano de su sufrimiento y dolor. Abandonado en el lugar de los pecadores. Esta es la razón, por la cual, si tú te acercas a Él como tu Salvador, nunca serás abandonado, desamparado. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Cuál es la respuesta? Por ti, y por mí. La palabra de Dios dice que, aquel que no conoció pecado fue hecho pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él.